A simple vista, aquel avión alejándose de la gélida costa noruega parecía un eco de tiempos pasados. Con sus alas dobles extendidas, la tela que las cubría se sacudía como si la brisa ártica quisiera desvestirlo. Pero este no era un recuerdo del pasado, era el Fairey Albacore, la apuesta más reciente de la Royal Navy como bombardero torpedero. En la torre trasera, Dick Jesuit, telegrafista aéreo y artillero, tenía una vista privilegiada de su absurda realidad. Era el verano de 1941, y aquel biplano de apariencia arcaica se abría camino entre cielos plagados de cazas nazis de última generación. A través de la cabina ligeramente calentada, Sweet palpaba los controles de su torreta motorizada, una innovación que chocaba con la imagen añeja de su avión. El Fairey Albacore, un relicario volador, ahora se enfrentaba a un Yankees 87 en pleno descenso. Pero Sweet no podía pensar en eso, debía concentrarse en sobrevivir los próximos 30 segundos a bordo de lo que era, con toda ironía, el biplano más avanzado jamás construido. A finales de los años 30, el Fairey Swordfish, aunque vital para el Fleet Arm, empezaba a mostrar su edad. En 1937, el Ministerio del Aire buscó un sucesor con especificaciones claras, más velocidad, capacidad de carga para un torpedo de 18 pulgadas, controles dobles y una torreta trasera motorizada. Fairey Aviación aceptó el encargo. Sorprendentemente, propusieron un monoplano, pero las autoridades decidieron aferrarse al pasado. Optaron por un biplano, uno que ofreciera estabilidad y comodidad para la navegación en extensas misiones sobre el Atlántico Norte. El resultado fue el Fairey Albacore, que las tripulaciones pronto rebautizaron como Aplecore, un apodo que, irónicamente, no hacía justicia al último y más sofisticado biplano multifuncional del mundo. Este avión robusto y adaptable estaba diseñado para soportar misiones de todo tipo en las operaciones de portaaviones de la Royal Navy. Aunque conservaba la apariencia del veterano Swordfish, el Albacore presentaba mejoras notables: un fuselaje metálico semimonocasco, alas plegables cubiertas de tela, una cabina cerrada y calefaccionado, y un asiento adelantado para el piloto que optimizaba la visibilidad en maniobras críticas. Impulsado por un motor Bristol Taurus de 1100 caballos de fuerza, una mejora significativa frente al Pegasus de 690 caballos del Swordfish, el Albacore logró alcanzar 160 millas por hora cuando portaba un torpedo, superando las 143 millas del modelo anterior. A pesar de los problemas iniciales de confiabilidad del motor, estos se resolvieron con el tiempo, aunque el peso adicional del avión limitaba los beneficios en su rendimiento. Sin embargo, la modernidad trajo sus inconvenientes. Las tripulaciones traseras, que antes podían abordar con facilidad, ahora debían deslizarse por estrechas escotillas en el fuselaje, lo que complicaba las salidas rápidas en caso de emergencia. Además, el piloto estaba separado del navegante y del radiooperador por el tanque de combustible principal, lo que eliminaba ese contacto directo, casi humano, que permitía un golpecito en el hombro en los momentos más tensos. En cuanto al armamento, el Albacore podía cargar hasta 2000 libras de bombas o cargas de profundidad bajo sus alas. Su piloto contaba con una ametralladora calibre 303 montada en el ala, mientras que el artillero trasero operaba inicialmente una Vickers K, que más tarde fue reemplazada por armas gemelas. Su prototipo surcó el cielo por primera vez en diciembre de 1938, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los pedidos de producción. El biplano Fairey Albacore debutó oficialmente el 15 de marzo de 1940. El Escuadrón Aéreo Naval número 826 fue el primero en probarlo en operaciones reales, una especie de laboratorio volador que se encargó de desarrollar tácticas y protocolos específicos para el nuevo modelo. Su misión no era solo volar, sino también escribir el manual que guiaría a los escuadrones que debían abandonar el Swordfish, ese caballo de batalla de tiempos pasados. La primera incursión del Albacore fue el 31 de mayo de 1940. Bombardearon vías ferroviarias en Westende, Bélgica, y atacaron lanchas rápidas cerca de Zeebrugge. Durante el resto del año, los ensayos operativos continuaron sobre el Canal de la Mancha, con incursiones en puertos franceses ocupados, ataques a barcos costeros y escoltas de convoys. Los resultados iniciales fueron una mezcla incómoda, aunque el Aplecore, como lo llamaban con cariño o ironía,
era indudablemente más moderno que el Swordfish, sus controles eran torpes y difíciles para maniobras evasivas. Su comportamiento en pérdidas era impredecible, y su cabina cerrada, que debía ser un lujo, ofrecía protección contra los elementos, pero a costa del confort. El calor sofocante en el frente contrastaba con el frío gélido en la parte trasera. Pero no todo eran quejas. Como bombardero en picado, el Albacore era efectivo, capaz de lanzar ataques con una precisión escalofriante. Para las aproximaciones con torpedos, su estabilidad y baja velocidad lo hacían confiable, aunque seguía siendo lento, una debilidad que compartía con otros torpederos de la época. Estas críticas, aunque fundadas, nunca lograron ensombrecer por completo su funcionalidad. La producción continuó, y hacia finales de 1940, el portaaviones HMS Formidable fue el primero en desplegar el Albacore en alto mar. En 1941, con la guerra extendiéndose como una sombra interminable, alrededor de 15 escuadrones del Fleet Air Arm adoptan el Albacore, operando principalmente en el Mediterráneo. Y fue en la primavera, durante la batalla del Cabo Matapán, que los Aplecore enfrentaron su mayor desafío. Entre el 27 y el 29 de marzo, las fuerzas británicas, lideradas por el almirante Andrew Browne Cunningham, lanzaron una serie de ataques aéreos y marítimos con un único objetivo: detener el avance de la flota italiana. Aquí, el Albacore no era solo un avión, era una pieza clave en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía cambiar el curso de la historia. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Para frenar las operaciones navales británicas y cortar las líneas vitales de suministro hacia Grecia, la Armada italiana movilizó una poderosa flota encabezada por el almirante Angelo Iachino. En el centro de esta imponente fuerza estaba el Vittorio Veneto, un acorazado de la clase Littorio que representaba lo mejor de la ingeniería naval italiana. El 28 de marzo, la primera oleada de albacores despegó desde la cubierta de portaaviones HMS Formidable. Era temprano, cerca de las 9:38 de la mañana, cuando los biplanos británicos rugieron hacia su objetivo. Lo que siguió fue un caótico despliegue de fuego antiaéreo italiano, cañones de todos los calibres escupían proyectiles al cielo, mientras dos. Sin embargo, no fue hasta el segundo ataque, alrededor de las 3 de la tarde, que los británicos cambiaron el juego. Liderados por el teniente comandante John Daniel Stead, los albacores se lanzaron en una embestida desesperada. Daniel Stead, volando a menos de 3.000 pies de Vittorio Veneto, soltó su torpedo con precisión quirúrgica. El impacto en el costado de babor deshabilitó la hélice exterior del acorazado y provocó inundaciones masivas. El sacrificio fue inmediato, Daniel Stead y su tripulación cayeron bajo el intenso fuego antiaéreo, pero su misión cumplió su objetivo. El Vittorio Veneto quedó paralizado, obligado a detenerse temporalmente para reparaciones. Esa misma noche, el acorazado reanudó su marcha, aunque a velocidad reducida. Para el almirante Cunningham, la noticia del daño causado por los albacores y el sacrificio de sus pilotos fue un detonante. Decidió no dejar pasar la oportunidad. Bajo la oscuridad de la noche, 6 albacores adicionales y 2 Swordfish despegaban nuevamente desde el Formidable. Atravesaron pantallas de humo, esquivaron reflectores y soportaron un pesado fuego antiaéreo antes de lograr otro golpe decisivo. Esta vez, el torpedo impactó contra el crucero pesado Pola, dejándola completamente inhabilitada. El almirante Iachino, enfrentado a una situación desesperada, ordenó a los barcos hermanos del Pola, el Zara y el Fiume, junto con varios destructores, acudir al rescate. Fue un movimiento calculado pero letal. Bajo la cubierta de la oscuridad, Cunningham y su flota lanzaron un ataque fulminante. En una serie de embestidas brutales, hundieron al Pola, al Zara y al Fiume, sellando el destino de la flota italiana en un aplastante asalto nocturno. Los ataques de los albacores contra el Vittorio Veneto no solo debilitaron el poder naval italiano en el Mediterráneo, sino que marcaron el preludio de una victoria histórica para la flota británica en la región. Sin embargo, lo que los aguardaba era un desafío aún más despiadado:
las gélidas y traicioneras aguas del Ártico. Para julio del mismo año, el horizonte político dio un giro inesperado. La brutal invasión alemana a la Unión Soviética transformó a un antiguo enemigo en un aliado insospechado. La supervivencia de la Unión Soviética era ahora un imperativo estratégico para Gran Bretaña. Consciente de la urgencia, Winston Churchill autorizó un ataque a las operaciones del Eje en el inhóspito Mar de Barents. Los objetivos eran los puertos clave de Kirkenes, en Noruega, y Liinakamari, en Petsamo, Finlandia. El 23 de julio, la misión, bautizada como Operación EF, se puso en marcha. Desde la base naval de Scapa Flow, una fuerza de tarea de la Royal Navy zarpó hacia las aguas heladas del Ártico. Lideraban la ofensiva los portaaviones HMS Victorious y HMS Furious, cada uno cargando el peso de una misión que estaba lejos de ser sencilla. En el Victorious, camino a Kirkenes, iban 21 bombarderos torpederos Fire y Albacore pertenecientes a los escuadrones 827 y 828, dirigidos por el teniente comandante Stewart Moore y el teniente Lacubit. Una docena de cazas Fulmar del escuadrón 809 escoltaban a los vulnerables biplanos. Al mismo tiempo, el Furious navegaba rumbo a Petsamo con una heterogénea mezcla de 9 albacores, 9 Swordfish y una escolta compuesta por Fulmars y Sea Hurricanes. Dentro de los portaaviones, la atmósfera estaba tensa. Las tripulaciones se reunieron para los últimos informes sobre sus objetivos, aunque las piezas de inteligencia eran escasas y llenas de incertidumbre. En los hangares, las aeronaves fueron preparadas con minuciosidad, algunas cargadas con torpedos, otras con bombas. Antes de despegar, los aviadores escribieron frases y consignas en sus armas, pequeñas protestas silenciosas contra el destino que les aguardaba. El almirante John Jack Tobey, comandante de la Home Fleet, no ocultaba su escepticismo. Para él, las posibilidades de éxito eran bajas, y los riesgos, demasiado altos. Pero la presión del gabinete de guerra y del almirantazgo dejó al veterano oficial sin margen para cuestionar la misión. La operación EF estaba diseñada como un ataque sorpresa, pero había un obstáculo insalvable, el sol de medianoche. En esas latitudes extremas, la oscuridad era un lujo inexistente, y la flota sabía que cualquier posibilidad de acercarse inadvertida era casi un sueño imposible. A las 2 de la tarde, los portaaviones comenzaron a liberar su carga mortal. Al frente, el líder del escuadrón Stewart Moore, acompañado por su observador, encabezaba al escuadrón 827 en su rumbo hacia Kirkenes, mientras los 828 mantenía formación por el flanco de babor. Los biplanos Fire y Albacore se desplazan con una determinación implacable hacia la costa noruega, avanzando como flechas lentas y silenciosas a través de un cielo desprovisto de nubes. Por encima de ellos, los cazas Fulmar intentaban mantenerse cerca, luchando contra el resplandor cegador del sol ártico que lo inundaba todo. En esa luz despiadada, las tripulaciones desplegaron con nerviosismo los colores de la Luftwaffe del día, un código visual que pretendía engañar a los observadores enemigos. Pero la ilusión no es dura. En cuestión de minutos, un avión de reconocimiento alemán y un barco hospital divisaron la flota aliada. Cualquier esperanza de un ataque sorpresa se evaporó con la misma rapidez con la que las noticias se transmitían por las radios enemigas. Lo que los pilotos aliados no sabían, lo que quizás nadie en la misión podía prever del todo, era la magnitud del infierno que les esperaban. En la zona operaba una fuerza aérea alemana equipada hasta los dientes, cazas Messerschmitt Bf-109 y Bf-110, bombarderos en picado Stuka Ju-87 y bombarderos medios Ju-88. Una letal sinfonía de máquinas de guerra aguardaba en el horizonte. El acercamiento de los Albacore, aunque lento y decidido, parecía ahora un paseo hacia lo inevitable. Los cielos, que hasta hace unos instantes eran una extensión límpida y aparentemente infinita, se transformaron en un campo de batalla anticipado, donde cada nube invisible escondía un peligro potencial. Las probabilidades estaban en su contra desde el inicio, pero con el enemigo alertado y en posición, los riesgos de la misión se revelaban en toda su crudeza. Cuando los albacores alcanzaron la costa, la realidad golpeó con fuerza. Un fuego antiaéreo feroz se levantó para recibirlos. Volando tan bajo que casi podía oler la sal del agua, los pilotos buscaron desesperadamente el puerto abarrotado que les habían prometido.
Pero lo que vieron fue un desolador espectáculo, un único buque mercante anclado, solitario y vulnerable. Fue entonces cuando la Luftwaffe entró en escena, y el ataque se convirtió en un caos absoluto. El subteniente Charles Howard narró su experiencia con una franqueza desgarradora. Soltamos nuestro torpedo hacia un barco alemán en el puerto. Mientras virábamos para escapar, el rugido de los cañones desde el suelo era ensordecedor. Fuimos alcanzados y el avión se desintegró a nuestro alrededor. Lo siguiente que recuerdo es estar en el fiordo, nadando hacia la costa y hacia el cautiverio. No todo fue en vano. A bordo de su albacore, el artillero de aire y telegrafista Dickie Sweet mantenía los nervios de acero mientras su piloto los guiaba al punto de lanzamiento. Con precisión casi mecánica, soltaron su torpedo y ascendieron rápidamente, atravesando un infierno de fuego antiaéreo mientras se alejaban. Pero el enemigo estaba cazando. En el cielo, los cazas alemanes se movían como sombras letales, seleccionando sus presas entre el enjambre desordenado de aviones aliados que luchaban por salir del fiordo. Justo cuando el albacore de Sweet lograba despejar un acantilado, un Yankes 87 surgió como un espectro directo en su camino. Sin tiempo para pensar, Sweet disparó en el instante preciso, y el caza enemigo cayó como un peso muerto al abismo. Fue la única victoria confirmada para los biplanos aliados ese día, una pequeña chispa en medio de un desastre. El costo fue devastador. En cuestión de minutos, durante la infernal misión en Kirkenes, la Royal Navy perdió una vez de los 21 albacores desplegados, junto con 2 cazas Fulmar. El puerto, el objetivo de tanto sacrificio, permaneció prácticamente intacto. Una tragedia para una misión teñida de promesas vacías. A unas 35 millas al sur, en las frías tierras finlandesas, los portaaviones Furies lanzaba su propio ataque. Allí, 9 albacores y 9 Swordfish, escoltados por 6 cazas Fulmar, avanzaban hacia Petsamo, enfrentándose a un destino que pronto demostraría ser igual de sombrío. De nuevo, las expectativas se estrellaron contra la cruda realidad. El puerto finlandés, como una burla silenciosa, estaba casi vacío de embarcaciones. No obstante, los cañones antiaéreos eran menos numerosos y la Luftwaffe, ocupada diezmando a las fuerzas en Kirkenes, apenas estaba presente. Esta tregua parcial permitió que algunos aviones aliados, armados con bombas, alcanzaran sus objetivos en tierra, logrando incendiar al menos un tanque de petróleo. El breve respiro no está limitado. Los cazas Messerschmitt 109 interceptaron a la fuerza en pleno ataque, abatiendo un Fulmar y un albacore justo cuando este último realizaba su carrera de torpedos. Por suerte, la tripulación sobrevivió. Huyendo en un bote, emprendió un desesperado camino hacia la seguridad, alcanzando finalmente las líneas soviéticas en Murmansk. Pero las victorias fueron miserables. En Petsamo, los daños se limitaban a un pequeño buque noruego hundido, un muelle destruido y unos cuantos tanques de petróleo dañados. El precio, sin embargo, era brutalmente alto. La operación EF le costó a la Royal Navy 12 albacores, 4 Fulmars y 44 tripulaciones aéreas, con 17 muertos. Solo 3 hombres lograron escapar. Tras el desastre, el almirante Sir John Tovey ofreció un elogio agridulce. Confío en que el estímulo a nuestros aliados fue proporcionalmente grande. A pesar de los fracasos de los ataques de verano de 1941 en Kirkenes y Petsamo, este desastre no fue el capítulo final para los albacores en la región. Más bien, marcó un punto de inflexión. Con las duras lecciones aprendidas a sangre y fuego, los biplanos continuaron sus incursiones, aunque muchas veces regresaron con las manos vacías, abortando misiones si el clima era demasiado claro o si los cielos estaban plagados de cazas enemigos. El Fairey Albacore alcanzó el cenit de su fuerza con los británicos hacia mediados de 1942. Para entonces, equipaba 15 escuadrones del Fleet Air Arm, desplegados en todas las principales zonas de guerra de la Royal Navy. Era un testimonio silencioso de la persistencia y sacrificio de sus tripulaciones, un capítulo más en la historia de una guerra que exigía todo y rara vez devolvía algo. Los albacores, esos biplanos robustos pero ya anticuados para su tiempo, no se resignaron a la irrelevancia y encontraron su lugar en la historia de la guerra. Durante la Operación Torch, en noviembre de 1942,
se lanzaron al cielo como parte de la invasión al norte de África. Allí, realizaron patrullas oceánicas incansables y atacaron objetivos costeros con una determinación implacable. También jugaron un papel decisivo en el Alamein, proporcionando reconocimientos precisos, informando las posiciones alemanas con una precisión quirúrgica y lanzando bengalas que iluminaron la noche para guiar a los bombarderos de la Real Fuerza Aérea. Durante casi un año y medio, el Escuadrón 828 fue una espina constante en el costado del eje. Sus misiones los llevaron a enfrentar peligros constantes mientras colocaban minas y bombardeaban convoys en el norte de África, Sicilia e incluso en la Italia continental. Estuvieron presentes durante la Operación Husky, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Sicilia, y más tarde en Salerno, donde patrullaron junto a destructores aliados, rastrearon submarinos enemigos y arrojaron bombas sobre posiciones fortificadas, aeródromos y depósitos estratégicos. Sin embargo, las limitaciones del diseño del Albacore pronto se hicieron evidentes. Su complejidad y los elevados costos de producción llevaron a que se restringiera su uso a operaciones nocturnas o se empleara de manera más cautelosa, en un intento por minimizar las pérdidas. La realidad fue inevitable, estas medidas terminaron acelerando su salida del servicio de primera línea. Para 1943, el Fire y Barracuda había reemplazado al Albacore en la mayoría de las misiones de combate del Fleet Air Arm. Incluso el Swordfish, un modelo más antiguo, encontró una nueva vida gracias a su versatilidad y capacidad para llevar radar antisubmarino, una tecnología que el Albacore nunca pudo igualar. El ocaso del Albacore llegó rápidamente. El último escuadrón del Fleet Air Arm equipado con estos biplanos se disolvió a finales de 1943. Pero su legado no terminó ahí. Más allá de las filas británicas, el Albacore también dejó su huella en manos de otras naciones, en particular de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Durante la invasión aliada de Normandía, en junio de 1944, los albacores canadienses surcaron los cielos sobre la costa norte de Francia. Patrullaron las aguas para proteger a la inmensa flota de invasión de los temidos submarinos enemigos, realizaron misiones de reconocimiento vitales y brindaron apoyo de bombardeo, atacando posiciones fortificadas y depósitos de suministros. Sin embargo, la historia no ha sido particularmente amable con el Albacore. Fuentes modernas a menudo lo describen bajo una luz desfavorable, destacando su breve tiempo en servicio como evidencia de su supuesta obsolescencia. Pero esta narrativa simplifica demasiado. El Albacore no fracasó por sus propias capacidades, sino porque nació en un momento de transición en la aviación militar. En una era donde los motores más potentes y las aeronaves más rápidas redefinían las reglas del combate aéreo, el concepto del biplano de guerra estaba destinado a desaparecer. Así, el Albacore quedó atrapado entre dos mundos, demasiado avanzado para ser ignorado, pero ya anticuado en una época que demandaba velocidad y tecnología punta. No obstante, aquellos que lo pilotaron y lucharon con él sabían que, pese a sus limitaciones, era un avión que cumplía con valentía cada misión encomendada, dejando su huella en los cielos y en la historia. Este vídeo está bien, pero, si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.